Buenos días. Bueno, vamos a comenzar nuestra cuarta clase del curso de mecánica cuántica en la maestría en ciencias físicas. Como un aviso, les comento que todos estos videos se están subiendo en la plataforma Edúcate en su sección correspondiente. En particular, como esta semana empezamos con el formalismo de Dirac, entonces estos dos videos pues van en la sección de formalismo de Dirac, ¿no? Si quieren volver a revisarlo. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, entonces, como les comentaba, esta sería la cuarta clase. Y la vez pasada nos habíamos quedado, en la última clase, en la construcción de varios operadores, varios productos, perdón. Déjenme cerrar un poquito aquí. Varios productos que están mostrados aquí en esta imagen. Básicamente tenemos el producto interno, ¿vale? Que es el bracket, ¿no? Entre un bra y un ket. Este producto interno, pues este ya es un número, ¿vale? Pero es un producto entre estos dos objetos, ¿no? Este otro producto, que es un elemento del espacio de Hilbert, espacio de estados físicos, que es la acción, digamos, o sí, la acción de un operador en el espacio de Hilbert sobre alfa, ¿no? Su bra, un bra, ¿no? Que es la acción de X sobre este bra, también es otro producto. El producto de operadores, ¿no? Y también hay un producto especial que se llama producto exterior, que es básicamente el producto de un ket por un bra, ¿no? Y básicamente está definido, se denota básicamente de esta manera y actúa pues como todo operador sobre el espacio de Hilbert, ¿sale? Acuérdense que los operadores son mapeos lineales en este caso, que actúan, toman elementos del espacio de Hilbert, ¿vale? Y lo mandan al mismo espacio, ¿no? Entonces, la manera en cómo lo hace, pues es justamente aprovechando este producto que aparece aquí en el producto interno, porque al actuar sobre un ket, ¿no? Del espacio de Hilbert, pues aquí se hace el producto interno entre este pedazo de este operador, del producto exterior, con este gamma, y bueno, el resultado es otro ket, ¿no? Que es este beta, multiplicado por este número complejo, que es el resultado del producto interno entre el bra alfa y gamma. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos varios productos y lo que nos habíamos quedado justamente era en definir una propiedad matemática sobre estos productos, y básicamente es un axioma que es considerado dentro de la teoría como el axioma asociativo, ¿no? Entonces vamos a comenzar con eso. Voy a cerrar aquí. Entonces tenemos aquí axioma asociativo. Y básicamente, pues simplemente tenemos que, simplemente lo que se hace, el axioma asociativo, lo que estipula es la asociatividad del producto de operadores, pero cuando tenemos un producto que sea legal, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, los productos legales pues son los que ya vimos, ¿no? En su momento. Entonces, básicamente aquí lo que se hace es, se establece la asociatividad
¿vale? En el producto cuando el producto sea legal, ¿no? ¿Ok? Cuando el producto sea legal. Entonces, un ejemplo de esto para poder entender el axioma asociativo es, vamos a considerar un ejemplo. Consideremos el siguiente operador, que está definido por el producto exterior de este ket con este bra, ¿vale? Este es un operador, como ya dijimos, va del espacio de Hilbert en sí mismo. Y tomemos un ket gamma, que es un elemento de H. ¿Okay? Entonces, un producto válido, como ya vimos, un producto válido es O, sale el operador, actuando sobre gamma. Y esto pues es el producto exterior sobre gamma, que ya sabemos cómo actúa el producto exterior, o sea, este operador sobre gamma, simplemente es beta por el número complejo alfa que se forma con el producto interior de alfa con gamma. ¿Okay? Bien, entonces la asociatividad se muestra aquí, de hecho, aquí ya inmediatamente en su propia definición de la acción de este operador sobre el ket, se muestra porque pues aquí yo puedo separar esto sin problema, ¿vale? Entonces, en ese sentido es asociativo, ¿no? El producto, en este caso. Pero, y bueno, como, como este es un número, ¿no? Este término que está aquí, uno puede escribir esta acción la acción como básicamente el número, ¿vale? Que está aquí, multiplicado por beta. Este operador o la clase de operadores de este tipo se pueden pensar como una nota o se puede pensar como una rotación, así entre comillas, porque estamos hablando de una transformación en el espacio de Hilbert, ¿no? Pero el espacio de Hilbert pues, lo podemos pensar como si fuera un espacio euclidiano, digamos. No es exactamente eso porque, aunque ahorita estamos considerando solamente los casos finito-dimensionales, pero como les decía la vez pasada, uno puede tomar en cuenta, y de hecho así ocurre en la mayoría de los sistemas cuánticos, que el espacio de Hilbert sea de dimensión infinita. ¿Sí? Pero bueno, uno puede pensar que los kets son como vectores, ¿sale? En el espacio de Hilbert una imagen, digamos, geométrica. Y lo que hace este operador es transformar este ket gamma en este ket beta. Entonces es como si fuera una rotación. ¿Sale? Así, rotó del estado ket gamma al estado ket beta. ¿Ok? Y este sería el coeficiente básicamente de la rotación. Bien, se puede verificar con el producto exterior una propiedad
puede verificar que si un operador X es este producto exterior, entonces X dagger es igual a alfa por beta. ¿Okay? Esa es una propiedad que se puede derivar de la propia definición del X dagger, ¿no? Acuérdense que el X dagger se introdujo como el correspondiente operador cuando yo, si ustedes recuerdan, cuando yo tengo un X sobre un gamma, por ejemplo, ¿sale? El bra correspondiente a este operador es gamma con el X dagger, ¿ok? Entonces, solamente de esta correspondencia dual correspondence, podemos probar que este X dagger es el que corresponde con este X, ¿ok? Pueden checarlo si quieren. Creo que va a venir un problemita de tarea. Bien, otro ejemplo de como estamos ahorita en la cuestión del axioma asociativo, entonces déjenme dar otro ejemplo del axioma asociativo. Básicamente el siguiente ejemplo, o sea, yo tengo, digamos aquí un X cualquiera, ¿sale? Un operador, y alfa, un elemento de H, y beta, un elemento de H estrella, ¿no? O sea, el espacio dual H. Entonces, tenemos el siguiente producto. Básicamente, el sándwich de beta, ¿vale? Este es un elemento multiplicado por el ket, que es el resultado de X sobre alfa. ¿Vale? Este es un ket, ¿no? Ya sabemos que este X toma elementos en H y los manda a H, entonces X por alfa es otro elemento de H, y este beta, pues un elemento de H estrella, por lo tanto yo puedo formar este producto porque es el producto interno, ¿no? Por definición del producto interno. Entonces esto, de acuerdo con el axioma asociativo, esto de acá es lo mismo que si yo escribo beta X, que también es un producto, acuérdense, beta con X, esto multiplicado por alfa, y esto en última instancia es lo mismo que beta X alfa. ¿Okay? Entonces esas son las cosas que te permiten la asociatividad, ¿no? Bien, una nota también, otra nota. Bueno, como recordábamos arriba, el bra correspondiente a la acción de X sobre gamma es igual a el operador X dagger actuando sobre el bra gamma. ¿Okay? Entonces uno tiene lo siguiente en esta situación. Digamos que yo tengo aquí este producto que está acá. ¿Sale? Y a este producto, pues yo lo puedo escribir como, acuérdense que esto pues es como un producto interior, ¿no? Y si recordamos una de las propiedades del producto interior, déjenme mencionar por acá, teníamos que, vamos a agarrar alfa 1, alfa 2, y una de las propiedades es que si yo agarraba este número, que es un número complejo, acuérdense que el producto interior es sobre H estrella plus H y lo manda a los complejos. ¿Okay? Entonces este es un número complejo. Si yo saco el complejo conjugado de esto es lo mismo que alfa 2, alfa 1. ¿Sale?
Entonces, quiere decir que este término que está acá es lo mismo que... ¿Alguien quiere hacer un comentario? Ok, muy bien, Jeremías. Entonces... Yo sí. Sí, adelante. Donde dijo lo que era el producto, ¿no era con el círculo y la X, la cruz? ¿Cómo? Anterior. O sea, era el producto exterior que tenía afuera, el producto de cruz, que tenía entre dos espacios. Cruz. Bueno, no, el producto que tenía entre dos espacios, ¿no era con el símbolo o con la circunferencia? ¿O es el producto directo. Sí, claro. Es okay. Producto directo. Tienes razón. Gracias. Sí, bueno, de acá, pues aquí yo tengo, como dijimos, este es el producto interno, digamos, entre este ket y este bra. Entonces, como el bra correspondiente a este es el X dagger sobre el alfa, entonces quiere decir que esto de acá es lo mismo, voy a poner un rojo, alfa X dagger por beta, todo esto complejo conjugado. Este ya es un número complejo. Entonces, esta forma que estoy poniendo aquí como si fuera una nota, que nos permite hoy llegar a esto a través del axioma asociativo y a través del formalismo de Dirac, de la notación de Dirac, de acá es una definición alternativa de operador autoadjunto, de operador adjunto, perdón. O es hermitiano, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Sería hermitiano? No. Aún... No, o sea, aquí nada más es que X, o sea, para cada operador X hay un X dagger, ¿no? Que no necesariamente son los mismos. Entonces, ¿por qué hay un X dagger para cada X? Porque yo puedo hacer este mapeo. ¿Ok? Esta correspondencia. Entonces, ¿cuál es el X dagger? ¿Cómo calculo el X dagger? Bueno, una definición alternativa de calcular este X dagger es con esta relación. ¿Sale? Okay. Y el hermitiano sería cuando aquí X dagger sea X, ¿no? Básicamente. Pero ahorita vamos a verlo, ¿no? Va a ser hermitiano. O sea, cuando esto de acá simplemente sea igual al complejo conjugado, pero donde este alfa esté de este lado, pero no le afecta al X. Ese va a ser el caso hermitiano. ¿Vale? Bien, de hecho, eso lo vamos a definir justo en la siguiente línea. Y bueno, les comento, esta forma que les digo acá es la manera en la que los libros de análisis funcional se utilizan normalmente, ¿no? Para el caso de operadores hermitianos, justamente, doctor, tengo una pequeña duda. Respecto a la notación, digamos, si tengo, por ejemplo, un operador X y a eso se le quisiera sacar su correspondiente con un ket, se diría entonces que tengo al operador X dagger actuando sobre el ket. No. El X dagger solo actúa sobre... No. También el X dagger puede actuar sobre kets, ¿no? Pero más bien el punto es que
digamos, yo tengo un X cualquiera, ¿vale? No necesariamente de esta forma, ¿no? O sea, puede ser otro X. Y digamos, ese yo lo actúo sobre este ket gamma, ¿ok? Entonces uno se pregunta, este ket gamma, de hecho, mira, déjame hago la discusión de este lado para que quede un poco más clara. Y aquí vamos a abrir otro espacio. Pues imagínate, yo tengo aquí X, cualquier operador, y yo tengo este gamma, y entonces yo tengo X sobre gamma. Este de acá es algún otro ket, vamos a llamarle psi, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo me pregunto quién es, o sea, este psi, pues es otro elemento, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Del espacio de Hilbert. Y como es un elemento, es un ket, con la correspondencia dual, ese va a corresponder con el bra psi. Entonces la pregunta es, ¿quién es el bra psi? ¿No? Obviamente este psi debe tener información del gamma, ¿sale? ¿Por qué? Porque de por sí este psi depende de la acción de X sobre gamma. Entonces, pues lo que se hace es decir, A es simplemente de gamma, ¿sale? O sea, gamma también tiene su bra, que sería este gamma, ¿vale? Entonces, digamos que si yo tengo aquí ahora el espacio dual, y yo tengo aquí mi gamma, ¿vale? Pues de este gamma, yo también puedo aplicar un operador, no sé cuál, ¿no? Algún operador que me lleve al psi, ¿sí? ¿Quién sería ese operador? Pues este es Dagger. Entonces, este de acá sería gamma, y este es el X Dagger. Entonces, el X Dagger es el operador que te lleva del bra gamma al bra psi, y el bra psi es el bra correspondiente al ket psi. Entonces, aquí no, pues está por determinarse quién es X Dagger, pues, ¿no? O sea, ese es el asunto. Pero el X Dagger es tal que el correspondiente bra del ket gamma lo rota al correspondiente psi del ket psi. Esa es la historia, ¿no? Del asunto. Ahora, aquí, bueno, pues nada más es la definición de la correspondencia que hace el formalismo de Dirac, y entonces, con el axioma asociativo, tú puedes probar que eso es equivalente a tener esto. O sea, decir que tú puedes calcular el X Dagger a través de la acción de estos alfa y beta. ¿Okay? Entonces, de esta forma, o sea, o en otras palabras, puedes sacar aquí el complejo conjugado de este lado, quitas este complejo conjugado y de ahí ya tienes el X Dagger. Entonces, lo que tienes que hacer es encontrar, pues, utilizar kets arbitrarios para ver cómo es que es este operador. Pero si te fijas al final, estos de aquí van a ser como los elementos. Vamos a ver ahorita más adelante lo que son los elementos matriciales de un operador. Y este de acá representa un elemento matricial. Entonces, pues este elemento matricial está en términos del elemento matricial de X. ¿Ok? ¿Sí queda claro, Miguel? Bien. Entonces, sí, doctor, ya. Gracias. En el caso de operadores hermitianos, se tiene lo siguiente. Por definición, digamos, la definición de operador hermitiano va a ser un X sobre alfa, tal que esto de acá siga siendo alfa X beta estrella. ¿Okay? Entonces, X actuando sobre H en sí mismo es hermitiano, o también se le llama autoadjunto. ¿Sale? Sí, se cumple
esto que está en rojo. Entonces, como les digo, esto se va a interpretar como elemento matricial, pues cumple con esta propiedad. Ahorita vamos a ver que eso, al final de cuentas, en el caso finito dimensional, estas X se representan mediante matrices. Y lo que quiere decir la propiedad de autoadjunto de hermitiano es que el dagger de una matriz es igual a sí mismo, ¿no? Y el dagger, pues no es otra cosa más que, va a ser otra cosa más que la transpuesta conjugada. ¿Sí? Bien, justamente llegamos a eso, base de Ketz. Vamos a llegar a esa parte, justamente, que es base de Ketz y representación matricial. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar, lo primero serían los eigenkets, ¿sale? De eigenkets y eigenvalores de un observable. Y comenzamos con un teorema, que es un teorema muy importante sobre los eigenvalores de un operador hermitiano, ¿sale? Entonces, básicamente lo que nos dice es sea un operador en el espacio de Hilbert, un operador hermitiano, ¿vale? Entonces, los eigenvalores de A son reales, ¿vale? Son reales. Y otra propiedad es los eigenvectores. Los eigenvectores de A correspondientes a diferentes eigenvalores son ortogonales. Ok, vamos a la prueba. De este resultado importante, porque estos A, los operadores A, los operadores hermitianos, van a representar las observables físicas, como son el hamiltoniano, el momento, etcétera, ¿no? Bien, entonces, entonces vamos a decir que, pues ya sabemos los eigenvalores del operador A, pues son los números tales que cuando yo tomo A sobre los kets, es igual a A', ¿sale? Multiplicado por este ket, ¿no? Entonces de acá se le llama la ecuación de eigenvalores. ¿Sale? Ecuación de eigenvalores. Entonces, como A es hermitiano, partimos de la ecuación de eigenvalores. Como A es hermitiano,
Como es hermitiano, entonces, ¿qué cumple? Como es hermitiano, se cumple lo siguiente. Básicamente que A dagger, digo, A biprima, el sándwich de A biprima con otro ket. Esto de acá, pues es A prima, A biprima, estrella. ¿Okay? Entonces, esta es básicamente la definición que vimos arriba del hermitiano. De este lado, ¿sale? De este lado, lo que yo tengo es que A sobre A biprima. Bueno, primero del lado izquierdo, mejor. De este lado, A sobre A prima, pues va a ser el número, ¿no? A prima por A prima, entonces A prima por el ket A prima, y este número pues puede salir, ¿no? Por las propiedades del producto, puede salir aquí sin ningún problema como A prima, A biprima, me estoy equivocando aquí, A prima, así, ¿no? De esta manera. Y de este lado, igual el A puede actuar sobre el A biprima, nada más que aquí tenemos que ser cuidadosos porque el complejo conjugado es sobre todo, ¿no? Entonces voy a tener A biprima, A prima, A biprima, todo esto complejo conjugado. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, esto va a ser A biprima complejo conjugado multiplicado por el complejo conjugado del bracket A prima, A biprima estrella, ¿no? Entonces este de aquí se voltea, A biprima estrella, A biprima, A prima, ¿no? Por las propiedades del producto. Entonces aquí puedo factorizar, es decir, puedo esto de acá, lo puedo pasar de este lado y escribir A prima menos A biprima estrella multiplicado por el bracket A biprima por A prima y esto de acá es igual a 0. Entonces ya llegamos a esta ecuación y de aquí tenemos la siguiente situación. Vamos a suponer el caso. Aquí tenemos dos casos, ¿no? O sea, donde este es igual a 0 o este es igual a 0. Entonces, si si A biprima por A prima es distinto de 0, ¿sale? Entonces quiere decir que esto tiene que ser... No, pero aquí hay otra condición. Ajá, espérame tantito. Para que se cumpla tendría que ser que A prima es igual a... Sí. Ajá. Si A prima es igual a A biprima, ¿vale? Entonces, A biprima, A prima, justamente como son los mismos, pues estos son los mismos. Esto de acá es distinto de 0, excepto para el ket nulo, ¿no? Entonces, si esto se cumple, por lo tanto, A prima igual al A biprima estrella, ¿no? Pero, pues eso significa el A biprima, ¿no? De acuerdo con esto. Por lo tanto, lo que tenemos es que los A biprima son reales, ¿no? Y lo mismo para la prima. Entonces, en otras palabras, el conjunto de los eigenvalores, ¿vale? Es un conjunto de los reales, ¿no? O sea, los eigenvalores son reales. Esa es la primera conclusión y ese es el primer resultado del teorema. Y el otro resultado del teorema es que si
no necesariamente se cumple que esto de acá sea cierto, ¿no? O sea, no tiene que ser que A' sea igual a B'. Entonces solamente son dos casos, ¿no? O que A' es igual a B', o A' distinto de A', ¿no? Entonces, son dos casos, sería uno. El segundo caso es si A' es distinto de A', pues si son distintos, también su complejo conjugado. Entonces, tienes que estos de acá es igual a 0. Y esto de acá es lo que definimos como una condición de ortogonalidad, ¿no? Ok, de los ejemplos correspondientes. A los eigenvalores. ¿Ok? Bien, entonces ese es el resultado. Entonces, por eso, este resultado es importante, este teorema, porque las observables físicas se representan a través de operadores hermitianos, justamente porque los operadores hermitianos tienen eigenvalores reales, ¿no? Y estos eigenvalores reales son los que vamos a interpretar como las cantidades físicas medibles, ¿no? Por ejemplo, nada más mencionar, así brevemente, en el caso de la radiación de Max Planck, ¿no? Lo que descubrió Planck justamente fue que la energía asociada al campo electromagnético está dividida, digamos, en paquetes que les llamó cuantos de energía, ¿okay? O más adelante se llamó cuantos de energía, y corresponden con ciertos números discretizados, ¿no? Bueno, pues esos números corresponden con los eigenvalores del operador de energía, que en este caso va a ser el hamiltoniano. ¿Okay? Entonces, por eso es un teorema importante. Bien, ahora los eigenkets de un operador se pueden considerar como la base de vectores, ¿no? Entonces, los eigenkets, ese es otro resultado también del álgebra lineal o de la teoría de espacios vectoriales. Los eigenkets, ¿sale? Se pueden considerar como vectores base. ¿Okay? Vamos a tomar, se toman eigenkets que sean normalizados. O sea, ¿sale? Como son eigenkets, entonces cumplen esta propiedad de ¿cómo se llama? De ortogonalidad, 0 si estos estados son distintos, ¿no? Y este de acá es distinto de 0, obviamente, pues solo si los estados son los mismos. ¿Vale? Entonces este de acá es un número que no necesariamente tiene que ser 1, pero justamente yo puedo normalizar todos los estados del conjunto de estados. Recuérdense que este también se usa como etiqueta para correr sobre todos los posibles estados. Entonces yo puedo normalizar cada uno de estos dividiéndole sobre la raíz cuadrada de esta norma. ¿Vale? O sea, agarro este A'. Ajá. Tengo una duda con el teorema anterior. ¿No los eigenvalores deberían de caer en los complejos? No. Porque A' es igual a B' estrella, y A' estrella es lo mismo que A'. Y A' a su vez es igual a A'.
no es que no me queda por las dimensiones, porque si agarramos un subconjunto del espacio de Hilbert, el subconjunto que agarraríamos sería el de los números complejos. ¿Cómo? No, pero el espacio de Hilbert es un espacio vectorial. Y, Sí. no tiene como subconjunto los números complejos. O sea, tiene como subconjuntos subespacios. Bueno, sí, porque tenía un subespacio de los números complejos, sería. Por eso tenía duda que por qué las A' caen en los reales. Bueno, pues esta es la prueba. O sea, básicamente partimos de esta ecuación. Si A' es igual a A', pues yo lo que tendría aquí es A' menos A' estrella. ¿Ok? Entonces, pero como A' es igual a A', entonces este A', este bra, ese corresponde con este ket, y por lo tanto ese no puede ser 0, a menos que el A' sea el ket nulo. Entonces, esto no es 0, y lo que queda es que A' sea igual a A' conjugado. Y otra manera de verlo aquí, a lo mejor lo erré un poco, es lo siguiente. Déjame borrarlo aquí. Esta parte. Déjame borrarlo aquí así. Y una manera de verlo es decir, si A' es igual a B', entonces se siguen dos cosas. Una, de esta ecuación simplemente, pues esto es A', complejo conjugado. Bueno, en esta misma ecuación, A', igual a 0, ¿no? O sea, simplemente estoy sustituyendo este valor aquí. ¿Vale? Bien, ahora, de aquí, claramente es distinto de 0 porque es el ket mismo. ¿Vale? A menos que la prima, de hecho era una de las propiedades que vimos de producto interior, que esto es mayor o igual que 0, a menos que este psi sea el ket nulo, ¿no? Entonces es mayor que 0. Entonces este de acá, pues es mayor que 0, entonces lo único que te queda, de aquí se implica que A' sea igual a A' complejo conjugado, y esta es la definición de un número real. ¿Sí queda claro? Sí, ya. Perfecto. Bien, entonces, como les decía, uno puede construir estos estados, o sea, puedes agarrar cualquier estado, cualquier ket, y dividirlo sobre la norma de A'. A', este ya, como dijimos, es un número real, ¿no? Claramente. Entonces, esto de acá es lo que hace es normalizar al eje en ket, ¿no? Entonces vamos a considerar solamente eje en ket normalizados, y una manera compacta de escribir este resultado es simplemente A', A' igual a delta A', A', ¿no? O sea, es decir, es la delta de Kronecker, ¿no? Bien. Entonces, una pregunta natural es si este conjunto, una pregunta de hecho matemática, una pregunta matemática, es si el conjunto de estos kets forma un conjunto completo. Básicamente, la idea básica del conjunto completo es que cualquier ket, cualquier elemento del espacio de Hilbert, yo lo puedo expresar como una combinación lineal de estos eigenkets. ¿Okay? En eso radica básicamente lo que es completo, ¿no? Y en el caso, aquí se estipula básicamente que esto en realidad se cumple, ¿sale? O sea, se parte de que, ¿sí? Se parte
de que en efecto este conjunto es completo. Y se puede verificar la completez en cada caso, ¿no? Ya dependiendo de quién sea el operador, de quién sea este conjunto de eigenkets, etc., ¿no? Bien, pero bueno, es una propiedad matemática, no nos vamos a meter mucho en esos detalles. Y como les decía, en el caso como A, como el conjunto es completo, ¿sale? Pues quiere decir, ¿esto qué significa? Básicamente, significa que un gamma cualquiera que esté en el espacio de Hilbert, el espacio de estados físicos, lo voy a poder expresar, se puede expresar como una combinación lineal de estos estados, ¿ok? Son una combinación lineal de todos los eigenkets, va a poder expresarse este gamma, ¿no? Eso es lo que significa esencialmente completo. Ahora, déjenme, para ser consistente con mi notación, voy a grabar aquí. Ahora una pregunta, entonces así, cualquier otro estado, por ejemplo, alfa, que esté en H, implica que alfa lo puedo expresar en términos de estos coeficientes como A', ¿no? Y ¿cómo determino estos coeficientes? ¿Cómo determino estos coeficientes? Bueno, pues vamos a hacer un producto sobre alfa. Voy a multiplicar por el bra a bi'prima, que corresponde con un ket que es parte de la base, ¿no? De vectores. ¿Sale? Este de acá corresponde con un ket que es parte de la base de vectores. Entonces lo que voy a tener es a bi'prima multiplicado por alfa. Este de acá es igual a A'. Sea prima, este es un número complejo, entonces en general, ¿sale? Estos números son complejos. Entra hasta acá. Y yo sé que estos vectores forman una base ortonormal. Entonces esto de acá es lo mismo que delta A bi'prima A', ¿no? Entonces esto de acá es lo mismo que A', C A', delta A bi'prima A'. Y por lo tanto, por la propiedad de la delta de Kronecker, esto de aquí debe ser C A bi'prima. Ok, entonces esos son los coeficientes, ¿sale? De esta expansión. Y puedo regresar a la expansión, sustituyendo en la expansión de vuelta. Lo que uno tiene es lo siguiente. Lo pongo en otro color. Que alfa, acuérdense, esto de acá era sobre A' de C A'. Lo que agarro es que estos coeficientes están dados de esta forma aquí. Lo sustituyo aquí, ¿no? Entonces esto de acá va a ser suma de A', tengo que poner aquí la prima porque es el CA', por alfa por A'. Perdón, aquí me estoy equivocando. Debe ser
el ket A'. ¿Okay? Entonces, pues este es un número complejo multiplicado por A' y de acuerdo con nuestro axioma asociativo, esto es exactamente lo mismo que escribir A', o sea, este de aquí, este ket, lo puedo trasladar al inicio, ¿vale? Es lo mismo porque el resultado, ¿sale?, de la acción de este operador, que es A', el ket A', el producto exterior, ¿no?, entre A' con su bra correspondiente, sobre alfa, te da exactamente esto, ¿no?, de acuerdo a lo que habíamos visto arriba. Entonces, de aquí, si ustedes se fijan, este alfa es nuevamente este mismo alfa que está acá. Entonces, yo puedo expresar esto como la suma sobre A' de A', este operador actuando sobre alfa. Pero para que esto sea consistente, se tiene que cumplir que esto que está encerrado en rojo tiene que ser el operador identidad. Y esta también se le llama relación de completez, que como ustedes seguramente vieron en su curso de teoría electromagnética, pues debieron ver algunas relaciones de completez. Por ejemplo, cuando estudias la expansión en series de Fourier, o la expansión en armónicos esféricos, o la expansión en otras eigenfunciones asociadas a las simetrías de los problemas electrostáticos, ¿no? Bien, entonces, este de ahí, pues se llama la relación de completez, y es muy útil porque se puede utilizar, digamos, para el cálculo de valores esperados de observables físicas, ¿no? O sea, digamos, ahorita no se nota muy claramente porque estamos construyendo toda la notación, todo el formalismo. Sin embargo, una vez que yo tenga aquí observables, ¿no?, por ejemplo, sean A, B, C, observables, ¿no?, físicas, ¿sale? Ya sabemos que las observables pues, van a tener eigenvalores reales, ¿no? Son hermitianas. Es uno de los postulados de la mecánica cuántica. Entonces, no sé, posiblemente te interesa el cálculo de, por alguna razón, de la amplitud A por B, beta, ¿no? O sea, es decir, tenemos dos estados, ¿no?, alfa y beta, y entonces yo quiero calcular el valor esperado del producto de estos dos operadores, ¿no? Vamos a decir, estos dos operadores representan algunas cantidades físicas y de alguna manera aparecen en lo que yo quiero evaluar físicamente, porque esto me va a dar alguna cantidad que quizá yo pueda medir en el experimento, o el valor absoluto de esto, etc. Bien, entonces la relación de completez nos sirve para calcular este tipo de cantidades, ¿no? ¿De qué manera? Pues yo puedo decir, bueno, vamos a decir que la, por ejemplo, es diagonal en estos estados. Entonces, puedo expresar esta cantidad como alfa. Puedo introducir aquí, fíjense, voy a separarlo un poquito. Voy a introducir, por ejemplo, en este hueco, un operador identidad. Y acá también puedo poner un operador de identidad. ¿Sale? Y acá, si quiero, ¿no?, en cualquiera de estos, o nada más en unos.
Y el operador de identidad tiene esta expresión de la relación de completezos. Todo este operador lo puedo introducir aquí. Vamos a decir que nada más lo introduzco en este primero. Entonces voy a tener alfa, A', A, todo esto, fíjense, por B, por beta. ¿Sí? Entonces, esta suma, pues ya aplico mi asociatividad, saco esta suma de acá, voy a tener A', alfa, A', fíjense aquí ya puedo formar el producto punto entre estos dos, o el producto interior, de la acción de A' por A, B por beta. ¿Sale? Entonces esto de aquí ya son números. Ahora acá puedo introducir otra si quiero. ¿Vale? Y o bien puedo actuar este A sobre el A', y esto me va a dar A', y entonces esto de aquí va a ser A' por A', alfa A', porque estamos suponiendo que este conjunto diagonaliza a A, ¿ok? Entonces voy a tener aquí A', B, beta. ¿Vale? Y bueno, acá para B, pues puede ser que yo tenga otro conjunto de eigenvalores que diagonalizan B, suponiendo que no los diagonalizan. ¿Sale? Entonces yo aquí puedo introducir otra relación de completez, y esto podría ser, por ejemplo, A', B', A', alfa, A', A', B, y esto va a estar entre B', ¿sale? B', beta. ¿Ok? Ahora, pero yo sé que B' es diagonal, ¿no? Diagonaliza B, entonces de aquí puedo sacar el eigenvalor, ¿sale? Y voy a tener A', B', A', B', y ya nada más tengo puros productos interiores. A', B', B', beta. ¿Sale? Entonces aquí ya calculé, digamos, si yo puedo, obviamente yo sé quién es este alfa, pues lo puedo expresar en una combinación lineal de los A', porque ya sabemos que el conjunto de los eigenkets A' forman una base completa. Entonces este va a ser un número complejo. Y aquí es otro número complejo que ahora beta yo lo puedo expresar como una combinación lineal de los eigenkets de B'. Y entonces ya tengo tres números complejos que tengo que evaluar conociendo las eigenfunciones. Tengo los eigenvalores de los operadores A y B, y ya esto representa el cálculo que tenía pendiente, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hacer cálculos. Obviamente, pues va a depender ya del problema en concreto, pero esta es una utilidad bastante común, ¿no? Ahora, otro asunto es que el operador, podemos definir un operador especial. Observemos que el operador A', ¿sale? Es un operador de proyección. Es un operador de proyección que le vamos a llamar gamma A', definido por A'. ¿Por qué es un operador de proyección? Porque este operador lo que hace es seleccionar el estado A' del conjunto de todos los estados. Entonces, claramente, si este cumple con las propiedades de operador de proyección, si yo tomo A' al cuadrado sobre cualquier alfa, esto tiene que resultar otra vez en el A', ¿no? Porque acuérdense que la acción de A'
sobre alfa ya seleccionó la componente A' de los estados. Entonces, si yo vuelvo a tomar gamma, digo lambda, sobre el estado que ya seleccionó el A', pues ya no tiene por qué volverlo a seleccionar porque ya lo había seleccionado. Entonces, esto de acá debe ser el resultado. Entonces, vamos a ver. A' actuando sobre A', ¿sale? Multiplicado por A' actuando sobre A', aquí, actuando sobre alfa. Entonces, si tú te fijas, esto de acá vale 1, son ortonormales, entonces esto de acá es A' sobre alfa, y esto en efecto es A' alfa, ¿no? Entonces este de acá, esta propiedad que cumple, es una propiedad de proyección, ¿no? Eso es lo que define básicamente un proyector del estado A'. Y la relación de completez, entonces, la relación de completez se puede escribir como suma de lambda A' sobre los estados A' igual a la identidad. Ok, bien. Entonces, esta es una ventaja que tiene la relación de completez y estos proyectores. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a hacer unas representaciones, las representaciones matriciales de las que les mencionaba al inicio. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Todavía siguen ahí? No, ninguna. Bien, entonces vamos a continuar. Representaciones matriciales. Bien, una vez que ya tienes especificado los ket base, pues tenemos una manera de representar cualquier operador X, ¿vale? Que va a ser esta representación matricial, ¿no? Entonces, vamos a poner lo siguiente, ¿no? Entonces, sea X un mapeo, ¿sale? Del espacio de Hilbert en sí mismo. Es un operador. ¿Sale? Y el conjunto de A', eigenkets de algún observable. A, que también pues es un operador, pero es un observable particular, ¿no? ¿Sale? Entonces, tienen lo siguiente. Básicamente, X como operador es lo mismo que el operador identidad multiplicado por X por el operador identidad. Pero como esta base es una base de eigenkets, que es completa, como hemos asumido, entonces se cumple la relación de completez. ¿Okay? Quiere decir que esto es lo mismo que escribir A', esto multiplicado por X, porque este de acá es el operador unidad. Luego, acá, para no confundir los índices, voy a utilizar A', nada más, ¿no? Entonces,
Esto de acá es un producto legítimo dentro de la clase de productos que se definieron y podemos aplicar nuestro axioma asociativo. Entonces esto de acá es lo mismo que escribir A', A', si ustedes se fijan, este ket, digo, este bra, se une con este x y este x se une con este ket. De tal manera que aquí todavía quedaría aquí creo que cambié la notación. Las notas. Es lo mismo, pero déjame lo pongo igual para que no haya problema. Voy a elegir que estos sean los biprimados y elegir los otros que sean los primados. ¿Ok? Entonces simplemente lo que tengo es que este bra se une con este x, este ket con este, y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. A biprima con A prima, con A biprima, perdón, multiplicado por x, por A prima, multiplicado por x. Si ustedes se fijan, esto sigue siendo un operador, ¿no? Porque estos son números que yo ya puedo mover por acá, por allá, y lo que te queda es el producto exterior entre este ket y este bra, ¿sale? Y eso pues es un operador legítimo, ¿sale? Entonces, pero los elementos, si tenemos un espacio de Hilbert de n dimensiones, en ese sentido, significa que el conjunto de eigenkets es suficiente para expandir, digamos, cualquier elemento del espacio de Hilbert, es n dimensional, ¿ok? Entonces, el número de elementos de estos productos es n cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este A' corre sobre n y este A' corre sobre otros n. Entonces, puedo representar estos términos mediante una matriz cuadrada, ¿vale? De rango n. Entonces, esos números, en esencia, van a representar va a ser la representación matricial del operador x. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces, el conjunto forman los elementos de una matriz n por n. ¿Okay? Y esa es la representación matricial. Entonces vamos a denotar simplemente como x, así, igual, pero con un puntito arriba, para seguir la misma notación que Sakurai, a la matriz, ¿no? O sea, digamos, aunque ya sabemos que este es el operador, pues cuando decimos que es la representación matricial, simplemente tendríamos aquí el primer eigenket, el otro elemento, así, hasta n. Luego aquí también bajamos. Aquí bajamos hasta o sea, digamos que aquí de esta manera ya se están enumerando hasta el n por n. Se están enumerando los eigenkets desde el 1 hasta el n.
que están dados por este símbolo, pues este A, I, son con I igual a 1 hasta N, son los ejemquetes. ¿Vale? Ahora, déjenme comentarles que cuando las series que aparecen en las expansiones tienen sentido, digamos, convergen, etc., entonces uno puede considerar el caso infinito dimensional y puedes tratar matrices infinitas, ¿no? Hay también matemática para el estudio de matrices infinitas y se trabaja, ¿no? Con matrices infinitas. Bien, justamente usando el operador, la definición del operador adjunto, de operador adjunto, que era el X-Dagger, ¿no? Esta definición, básicamente, que nos decía que tomamos estos elementos y sacamos el complejo conjugado y esto me define el X-Dagger. ¿Sale? Ahora, si ustedes se fijan, si yo aquí elijo dos cualquiera, dos de los elementos, pues esto de acá no es otra cosa más que la definición. O sea, si yo agarro aquí cualquier elemento, sería el AJ, bueno, AI, X, AJ. Entonces esto de acá es como la matriz X y J, ¿vale? Es el elemento X y J, si lo podemos denotar de esa manera. Y esto de acá, ¿qué es? Pues es el elemento, si yo lo pongo en estos términos, sería AJ, y tengo el X Dagger por definición, AI, complejo conjugado, y esto de acá no es otra cosa más que X Daggers, lo que queremos decir por X Daggers, componente JI estrella. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo, fíjense, es que este operador que estamos denotando por X Daggers, sea lo que sea, pues es, en este caso, las componentes IJ del X Daggers se obtienen como la transpuesta complejo conjugado. ¿Vale? Entonces, como matriz, X-Dagger es simplemente X transpuesta complejo conjugado. ¿Vale? Vamos a decir que como matriz lo represento así con esta. Bien, y lo mismo aparece para el caso de hermitiano. Bueno, pues cuando es hermitiano, pues va a ser que esto mismo va a ser otra vez X, ¿no? Ese va a ser el caso hermitiano. ¿Vale? Entonces reproduce la misma propiedad que tenemos cuando tenemos matrices, ¿no? Entonces, digamos, en el caso hermitiano, lo que tenemos es P y J. Bueno, B y J es lo mismo que B Dagger y J. ¿Vale? Eso es lo que tendríamos. Hagan las cuentas y van a ver que esto de acá, de acuerdo con la definición que dimos previamente, es este producto hermitiano. El producto de matrices, producto más bien de operadores, da lugar al producto de matrices. ¿Vale? Da lugar
al producto de matrices cuando representamos los operadores como matrices, ¿no? Pues, por ejemplo, si Z es el producto de estos dos operadores X y Y, entonces ensandwichamos con dos estados, A' y A'. Introducimos una relación de completez aquí, en medio, y entonces voy a tener A' X, A', A', chinga, le puse A4. Aquí sería nada más uno. Y, A'. Y esto, si lo pasamos a los índices, 10 pues esto de horas. acá yo lo puedo ver como XY y J, K, X, Y, K, Y, K, J. Y esto no es otra cosa más que la definición del producto matricial. ¿Okay? Bien, ahora podemos también encontrar representaciones matriciales para los kets mismos, ¿sale? Porque pues no todos los kets van a... no solamente se pueden trabajar con los kets de los eigenkets, ¿no? del operador, sino que tenemos otros kets, ¿no? que pueden aparecer, que pueden representar estados cuánticos del sistema, y queremos expresar esos estados cuánticos en términos de estos kets, los eigenkets que diagonalizan el operador A, la observable A, que muchas veces en los problemas de mecánica cuántica el operador H, digo, el operador A, va a corresponder con el operador H, que es el operador hamiltoniano. ¿Okay? Bien, entonces vamos a examinar para eso, digamos, para encontrar una representación matricial de los kets, vamos a examinar, déjame aquí cerrar, examinamos el ket, perdón, la relación, o ket, más bien, que está dado por, vamos a poner así que, examinamos el ket gamma, ¿vale? Que está en el espacio de Hilbert, tal que este ket está dado por un operador X por alfa. ¿Ok? Ese es el ket. Donde este X es un operador cualquiera y este alfa es otro estado cualquiera, ¿no? De hecho, aquí propiamente tenemos que decirlo, ¿no? O sea, este es otro estado cualquiera, alfa, y el X, pues es un operador del espacio de Hilbert en sí mismo. Bien, entonces puedo multiplicar por uno de los estados de los eigenkets. Entonces aquí lo que va a tener es A'X alfa. ¿Okay? Y puedo introducir una relación de completez. Aquí introducimos relación de completez. Entonces acuérdense, aquí es como meter aquí un 1. Pues la relación de completez introduce otra variable aquí, a B'. Entonces voy a tener A'X, A B'. Aquí
está la relación de completez, A' multiplicado por alfa. ¿Okay? Entonces, ustedes se fijan, esto ya son números, ¿no? Ya no son kets, ¿no? Porque son los kets proyectados a lo largo del ket A', del bra A' aquí. Y entonces ya tengo simplemente una relación entre números, ¿no? Que tengo un número, tengo otro número y tengo otro número. Entonces, cuando les digo yo de que en el caso infinito dimensional, aunque no lo estamos tratando, ¿no? Pero que tiene sus sutilezas, pero en el caso infinito dimensional, pues aquí yo tengo una serie, ¿vale? Porque estos números correrían sobre un número infinito. Entonces, tú tienes que garantizar la convergencia de esas series. Entonces, necesitas agregar una condición extra en el espacio de Hilbert. ¿Vale? Bueno, el espacio vectorial. Bien, entonces, como podemos ver, estos coeficientes son los elementos de la matriz, ¿sale? Entonces, por lo tanto, yo puedo ver esto como un vector y este como otro vector. Y estos van a ser los vectores columna. Entonces, este vector va a corresponder, y lo vamos a denotar nuevamente, gamma va a corresponder, ¿sale? Lo vamos a denotar para distinguirlo. El otro con estos elementos. A1, gamma. A2, gamma. AN. Por supuesto que si tenemos otra base, los vectores cambian, ¿no? Porque aquí tendría otra base. No hay una base exclusiva. Lo mismo en el caso de alfa. La representación matricial de este ket sería A1, gamma, A2, gamma, y así hasta AN, gamma. Uy. Pasaría. Creo que se chingó un transformador. Ok. ¿Sí tenemos internet todavía? Sí. Bien, entonces, y lo mismo si en los bra, ¿a qué corresponderían? El bra alfa, por ejemplo. Déjenme poner primero el bra gamma. El bra gamma, pues sería el ket, este es el ket columna, digo, este es el vector columna, y acá tendríamos un vector fila, gamma, pero de este lado sería la acción. Ok, y lo mismo con el alfa. Ok, y entonces igualmente podemos expresar el producto de cualquier par de vectores. O sea, yo tengo aquí, acuérdense, como sea alfa, beta, dos elementos del espacio de Hilbert, ¿tal? Entonces, el producto interno entre estos dos estados, más ahorita en un momento, bueno, quizá no en esta clase, en la siguiente clase, va a ser muy importante este tipo de productos, ¿no? Porque el producto interno, especialmente porque es el que va a estar relacionado con un tercer postulado de la mecánica cuántica que tiene que ver con la probabilidad de que un sistema cuántico se encuentre en un determinado estado, ¿no? Entonces eso se va a postular más adelante, ¿no?
Pero es importante entonces saber cómo calcular estas cosas, ¿no? Entonces, en el caso de que yo tenga esta base, ¿sale? Pues yo puedo escribir con la relación de completez A', A' alfa, ¿no? Entonces, claramente esto de acá pues son las componentes del vector fila y el vector columna. O sea, el vector fila, este de acá es el producto, punto, básicamente, de A. Profe, una duda. Doc. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿por qué beta siendo un verano está en el espacio dual? Beta, ¿sí está en el espacio dual? O no va con asterisco, no está así la anotación. O sea, este beta está en el espacio usual, ¿no? Pero este de acá está en el espacio, o sea, este beta pertenece al espacio dual. Pero acuérdate que para cada ket, en el espacio de Hilbert, hay un ket en el espacio dual. ¿Sale? Sí. Ok. Bien, entonces aquí, fíjense, uno puede expresar esto como beta A1, así, hasta beta AN. Y luego acá el columna, que sería... pero acá está de este lado, entonces el columna es aquí A1 con alfa, y así sigue hasta AN con alfa. Entonces fíjense cómo se convierte esto en simplemente productos vectoriales. Esto de acá son dos vectores, ¿no? Podría yo, ya sabiendo que hacemos referencia a esta base, ¿no? Como les digo, esto cambia si cambiamos de base. Entonces yo podría agarrar y decir, pues este beta, en mi representación, es el vector complejo, o sea, es decir, la componente iésima del vector beta, pues sería del ket, ¿no? Me refiero aquí al ket, sería AI con beta, ¿ok? Y entonces el producto punto alfa beta es lo mismo, igual a 1 hasta n, de beta i complejo conjugado. No, en este caso sería... Bueno, voy a poner este mismo, ¿no? Para que no cause confusión. Entonces, aquí sería beta, alfa. Entonces, en efecto, sería beta i estrella por alfa i. ¿Ok? Donde este alfa i igualmente es el a i por alfa, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, este de acá es también lo que se llama el producto escalar complejo. Cumple con todas las propiedades de un producto escalar complejo. Entonces, al final de cuentas, un espacio de Hilbert de n dimensiones es equivalente a tener lo que estamos viendo en esencia, aunque pues no nos interesa tanto esa parte porque esa es una cuestión de la matemática, pero bueno, ese es el asunto, es que el espacio de Hilbert, cuando tiene dimensión n, es isomorfo en esencia a Cn, ¿ok? Al espacio vectorial Cn, ¿sí? Y tiene producto interior dado por esto. Y entonces pues es un espacio vectorial complejo, y las aplicaciones lineales pues son matrices también. O sea, son matrices que van de Cn en sí mismo. Entonces, en el caso n-dimensional puedes hacer eso sin problema. Muy bien, jóvenes.
Bueno, un operador importante, el producto exterior entre un bra y un ket. Le comandamos de tiempo, muy bien. El operador alfa también admite una representación matricial, ¿no? Como todos los operadores. ¿Vale? Ustedes pueden verificar cómo obtenemos esta representación matricial. Pues es exactamente igual. Ensandwichamos entre dos estados distintos. Y esto de acá que nos da, pues nos da A', beta, alfa, A, B'. O sea, si ustedes se fijan, estos de acá están volteados. Ese es básicamente el producto. Este de acá resulta ser el producto de un vector columna por un vector fila. Y ustedes saben que cuando tenemos esa situación en álgebra lineal, pues eso nos da una matriz de n por n. ¿Okay? O sea, es decir, antes tenemos este producto con este, ¿sale? Y si yo hago el producto como producto matricial, pues esto nos va a dar una matriz de n por n, ¿no? Porque esto debe ser n, una matriz n1, n por 1, y es una matriz 1 por n, ¿no? Entonces esto da como resultado una matriz n por n. ¿Okay? Entonces esa matriz n por n es justamente la representación matricial del producto exterior de beta con alfa. Entonces, si lo quieren ver de manera explícita, pues voy a agarrar beta alfa. Como no tengo otra notación, voy a agarrar la componente IJ. ¿Cuáles serían los elementos de la IJ? Pues sería simplemente, pues aquí ya están, ¿no? De hecho, son estos que están acá, I y J. Entonces voy a tener simplemente AI con beta, alfa, AJ. Ya nada más corremos sobre los índices IJ desde 1 hasta n. Bien, y bueno, finalmente, para terminar de representar los operadores en términos de las bases y de la representación matricial, pues un operador, con el primero que quizá debimos haber empezado, es el operador mismo que es diagonalizable en la base de Eigenkets, ¿no? Entonces ahora para el operador A, cuyos Eigenkets son estos, ¿ok? Se tiene lo siguiente, ¿no? Tiene que A, operador unidad, A, operador unidad. Introducimos nuevamente aquí las relaciones de completez, y esto va a ser suma sobre A'. Nuevamente voy a agarrar primero A' y luego A', cada uno de ellos. Voy a tener A', el operador A', 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 ¿no? Aquí está una relación de completez, aquí está la otra relación de completez, por supuesto con su suma. Y estos de aquí, pues como son Eigenkets del operador A, entonces A sobre el ket A' es lo mismo que A' por el ket A'. Entonces esto de acá es lo mismo que
A biprima, A prima, A prima, A biprima, A biprima, A prima, A prima. Fíjense cómo es tan útil la representación de Dirac. Y aquí estos son ortonormales, entonces esto es delta A biprima, A prima, se elimina una de las sumas, entonces te queda que el operador A se puede representar como A prima por la suma de estos operadores que justamente son los operadores de proyección. Acuérdense que estos de acá eran los operadores de proyección. Entonces, lo que me está diciendo esto es una representación espectral del operador A. Esto de aquí es lo que se llama una representación espectral. Representación espectral del operador A. ¿Por qué es una representación espectral? Porque este conjunto es el espectro de A. Y obviamente la palabra de espectro, que no la sacaron de ningún fantasma ni nada por el estilo, viene justamente del análisis espectrosgráfico, que en espectroscopía, perdón, en el estudio de espectroscopía de los materiales, ¿no? O sea, cuando, digamos, sometían un material como el hidrógeno a determinar cuáles son las líneas de emisión del hidrógeno, entonces tú obtenías líneas bien ordenadas, ¿no? Que ese fue uno de los avances también de la mecánica cuántica, en donde había un espectro de emisión, ¿no? Entonces de ahí viene justamente la palabra espectro, y pues esta es la representación espectral. Ok, para terminar la sesión de hoy, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Sí. Vamos a un ejemplo, que sería el caso de spin 1 medio, y con eso van a poder hacer la tarea de la semana, de hecho. Que ya está en Edúcate. Sistema de spin. Sistema de spin 1 medio. Ok. Bien, entonces vamos a considerar el caso de spin 1 medio. Como ya vimos, los átomos de plata que atraviesan la región de campo magnético en el experimento de Stern-Gerlach, pues es podemos considerar la parte correspondiente al spin, ¿no? Entonces tenemos ahí un spin medio. Entonces vamos a denotar, fíjense, los kets SZ más menos. En vez de estar escribiendo el SZ, simplemente los voy a definir como más menos, ¿no? O sea, de tal manera que yo tengo que el conjunto más, conjunto menos, pues de hecho hasta por el mismo experimento, pues es un conjunto completo. Es un conjunto completo de eigenkets que diagonalizan ¿quién? SZ. ¿Ok? El operador SZ, que es el operador de spin en la componente Z. ¿Vale? Entonces, como este es un conjunto completo, quiere decir que así la relación de completez es el operador 1, se puede expresar como más, menos, menos. Es decir, el ket más, el bra más el ket menos con el ket menos. ¿Okay? Digo, con el bra menos. ¿Sale? Y de acuerdo con lo que vimos hace un momento, la representación espectral, de acuerdo con la representación espectral,
tenemos es que SZ se puede escribir en términos de la suma de eigenvalores y estos productos como H barra sobre 2, que es el eigenvalor con este estado. Yo voy a tener aquí más, y el eigenvalor con el otro estado es menos H barra sobre 2, entonces le voy a agregar menos. ¿Ok? Esa sería la representación espectral del operador. Claramente se observa en esta representación que SZ actuando sobre más te da más H barra sobre 2 más. Y SZ actuando sobre el estado menos es menos H barra sobre 2 menos. ¿Ok? Bien. Ahora, con el ket más y menos y sus duales correspondientes se pueden construir otras combinaciones, ¿no? ¿Sale? Podemos construir los operadores, los siguientes operadores, ¿no? O sea, ya que tengo más y menos, pues yo puedo construir más, nada más, así solito. Ya sabemos que este va a ser un operador de proyección que proyecta todos los posibles estados de spin en la dirección más. Y bueno, nada más hay dos estados de spin, entonces este lo proyecta en la dirección más. Pues si estuviera en dirección menos, pues la proyección va a ser 0, ¿no? Porque lo va a mandar al ket nulo. O si tienes una combinación de estados, bueno, pues va a elegir nada más el estado más. Otro posible otro posible operador que se puede construir es más con menos con más, menos con menos. ¿Ok? Y como decíamos, el primero y el último son operadores de proyección. Son operadores de proyección y que, bueno, de acuerdo a nuestra definición, pues este de acá es más menos, ¿ok? Ahora, una pregunta natural es, ¿qué significan los otros operadores? Y como habíamos visto un poquito más adelante, pues estos operadores rotan, ¿sale? Rotan los estados a la dirección más, o sea, de menos lo rota a más, y este de más lo rota a menos. Entonces esos, vamos a definirlos ahorita, simplemente como S más, voy a definir estos operadores, H barra, más y menos, ¿no? O sea, es un operador legítimo y le voy a dar unidades físicas igual de spin, ¿no? Como el H barra, ¿no? Entonces, este de acá, de acuerdo a la interpretación, rota cualquier otro estado al estado más, ¿vale? Y también voy a definir aquí S menos, H barra, como menos, más, rota cualquier otro estado al estado menos, ¿ok? S más y S menos claramente no son hermitianos, ¿no? Es una observación así inmediata que se puede ver. S más, S menos no son operadores hermitianos. ¿Sale? Porque cuando yo calculo el dagger, pues este de acá lo voltea y de hecho se cumple que S más dagger es lo mismo que S menos, ¿no? Se puede ver inmediato. Esas son las ventajas de la, ¿cómo se llama? De la notación de Dirac. Entonces, estos operadores S más, S menos, la notación de S más y S menos tiene que ver con el hecho de que en cierta forma sube el spin, ¿no? Porque si yo calculo S más sobre menos, esto de acá me va a dar H barra,
la definición de ese más, aquí lo tenemos, es más menos, entonces voy a tener más, menos por menos, menos, y como estos son ortonormales, esto vale 1, esto vale h barra más. ¿Okay? Entonces, como le decíamos, sube al estado spin, o bien lo rota de menos a más. Y el S menos, de manera similar, te va a dar h barra menos. ¿Okay? Se va a mostrar más adelante que esto lo voy a poner como paréntesis aquí. Se puede mostrar, ¿sí? Y esto se va a hacer más adelante, que S más menos resulta ser SX más menos y SY. O sea, está relacionado con la componente de spin de SX y SY. Entonces, aprovechando ya esta identidad, la representación matricial, así, para ya llegar al final, la representación matricial de los operadores SX, SY y SZ son, ¿sale? ¿Quiénes son? Y también de los ket, ¿no? Y los kets más y menos, pues ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, porque al final, ¿cuáles son los elementos? Nada más son estos dos, ¿no? Entonces, más es 1. Menos, perdón, menos más para el ket más es 0, ¿sale? Y acuérdate, estos son los elementos de la representación matricial de más, que lo denotamos así con el signo menos. O sea, es decir, aquí más va a ser 1, más menos es 0. Y lo mismo podemos hacer para el caso de menos, la representación matricial va a ser 0, 1. Y calculando todos los elementos de los operadores S, SX, SY y SZ, nos conduce a que la representación matricial de SZ va a ser la siguiente. H barra sobre 2, 1, 0, 0, menos 1, SY. Bueno, S más bien, aquí tengo S más, ¿no? Porque son los que definimos. En la tarea van a ser los otros. S más va a ser igual H barra 0, 1, 0, 0 y S menos H barra 0, 0, 1, 0. Ahí está. Y si calculan SX, S más, digo SX y SY con esto, y utilizando esta definición, ¿sale? SZ, SX y SY justamente nos va a dar la representación del vector como H barra sobre 2, sigma, donde sigma son las matrices de Pauli. Matrices de Pauli. Perfecto, jóvenes, aquí le dejamos y justo llegamos a donde pensaba llegar para comenzar la siguiente clase con medición observable y relación de incertidumbre. ¿Alguna pregunta? ¿Algo de sus contribuciones? Doc, ¿puedes subir tantito? Me falta Sí. copiar algo. ¿Ahí? Ahí está bien. Gracias.
Tengo una pregunta, Doc. Sí, Entonces, cualquier operador se puede representar como como matriz. sí, Ok. sí. De hecho, aquí vimos el caso finito dimensional, pero resulta que incluso cuando tienes espectro continuo, puedes tener una representación matricial. ¿Ok? Pero las matrices son de tamaño infinito. Y ese caso no lo vamos a ver como tal, ¿no? Pero porque en el caso continuo normalmente vamos a aprovecharnos de las ventajas y bondades que tiene pues, el mismo espacio de Hilbert, de representar las eigenfunciones, que van a ser finalmente las funciones de onda, ¿no? Que representan los estados en mecánica cuántica. Pero en efecto, cualquiera va a poder ser representado mediante una matriz. Gracias. Yo tengo una duda. Sí, En el ejemplo del spin medio, ya caímos en el espacio L2 del intervalo 0,1. L2, no, para nada. No, a ver, el espacio L2 es el espacio de Hilbert, es un espacio de Hilbert, pero es un espacio de Hilbert de funciones continuas, de cuadrado integrable. Ajá. Aquí es un espacio finito. Ese espacio del que hablas es un espacio infinito. No, pero se puede tomar un L2 del intervalo 0,1. Y ya No, ya queda. no, porque aquí nada más hay dos estados. En el intervalo de 0 a 1 hay una infinidad de estados. Tú puedes construir una infinidad de funciones que sean de cuadrado integrable. Y aquí nada más tenemos dos puntos, dos ejes, ¿sale? Y en ese otro espacio tendrías una infinidad de ejes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, exactamente en dónde caemos. En este ejemplo. No, pues es C2 nada más. Pues el espacio de Hilbert aquí, si lo quieres ver así, el espacio de Hilbert pues sería ese C2, ¿no? O sea, es decir, el producto cartesiano de los complejos consigo mismo, ¿no? Por eso aquí las matrices, bueno, estas son, digamos, de elementos reales, pero en general pues van a ser matrices de 2×2 que actúan sobre vectores que están acá, pero estos pueden ser complejos, porque yo puedo agarrar estos y multiplicarlos con números complejos y establecer la combinación lineal. Entonces, en general, un vector de este espacio de Hilbert en particular van a ser aquí en su representación matricial va a ser aquí un complejo Z y aquí otro complejo W, ¿vale? Entonces este de acá pertenece a este espacio, Ok, ya. ¿vale? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Si no, pues a ver, vamos por orden. Bueno, a menos. Yo tengo una pregunta. Ajá, Andrés, a ver. Había mencionado, creo, me parece, si entendí bien, que cuando se tiene así espacio de dimensión infinita, se tienen series. Sí. Entonces, si en caso de que la serie no fuera convergente, se puede hacer de alguna manera convergente y no afectar el experimento, digamos. Bueno, en el experimento, pues resulta que es convergente, ¿no? Porque en los experimentos que se han medido, pues siempre mides cantidades finitas. Más bien, el asunto es al revés, es qué propiedades yo le agrego al espacio vectorial complejo, que es de dimensión infinita, para que sea, para que ese tipo de cantidades sean convergentes. Y entonces hay unas condiciones que platicamos la clase pasada, pero nada más de manera hablada, que tiene que ver con las convergencias de sucesiones, ¿no? Al final una serie se ve como una sucesión y es la convergencia de sucesiones se puede garantizar con la condición de Cauchy, ¿no? Las sucesiones de Cauchy son convergentes
Y entonces tú agregas esa información, digamos, en la definición del espacio de Hilbert, del espacio vectorial complejo, y de hecho eso es lo que lo convierte en un espacio de Hilbert. Ok. Entonces, Doc, yo tengo ¿sí? otra. Sí. ¿Hay alguna correlación con lo que vimos de completitud con la normalización de la función de onda? ¿O no? No. Bueno, bueno, por relación, sí, ahí entiendo. Sí, claro. Digamos que para que esta suma de operadores que están formados con el producto directo entre un ket y un bra, te dé exactamente igual a 1, pues estos ket y estos bra deben estar normalizados. Si no están normalizados, eso no te daría igual a 1, ¿no? Exacto, es lo que... Ajá. Sí, está bien. Gracias. Y entonces ahí sí, pues si tienes la base que sea ortogonal, pues para que construyas la relación de completez, necesitas normalizar esos estados y ya te va a dar ortogonal. Sí, gracias, doctor. Perfecto. Pedro, ¿quieres comentar algo? No, profesor, solamente que cuando mencionó usted lo de completez, cuando Sí. como 1, pues Sí. acabo de caer en 20 de que, ¿cómo se llama? Que puedes, cuando menciona que son números que están encerrados entre bras y kets, el operador, y al final queda otro número, pues ahorita, pues, comprendí por qué en hojas avanzadas de Sakurai, creo que cuando está en las trazas, por qué como hace una especie de conmutación. Solo ese comentario. Ok, perfecto. Sí. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, no olviden que al rato las 2:30 son las presentaciones de avance de tesis. Y tienen que asistir, ¿no? Ustedes de segundo especialmente, porque pues, necesitan foguearse para ver cómo es el asunto, cómo es la presentación y pues también para un apoyo ahí solidario y moral a sus compañeros. Enterado, doctor. Perfecto, entonces nos vemos al ratín. Sale, vale. Sale, vale. Entonces, nos vemos, voy a detener la grabación.